Bueno chicos, antes de empezar me gustaría decir que si llegamos a los 50 suscriptores de aquí al día sábado, yo mismo voy a preparar un especial para ustedes para celebrar esto de los 50 suscriptores que podría ser algo insólito para mí porque no lo esperaba para nada. Y nada, pues agradezco su apoyo, agradezco el tremendo respaldo que me dieron con el video anterior. Me alegra que les haya gustado, voy a preparar más videos de este tipo porque obviamente este es un tema social que nos afecta a todos como seres humanos por igual y tiene que parar en algún momento. Y muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Heavy Channel. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre una pequeña review del nuevo tema de Ghost llamado Rats y también acerca de su nuevo disco, de lo que podría venirse. Y porque la gente también me lo pidió, voy a hacer un pequeño análisis y hablar un poco acerca de esta gran banda sueca. Así que no perdamos más tiempo y vamos directo con el review. Ghost parte como banda el año 2010, oficialmente lanzando su disco Opus Eponymous. Bueno, este disco tiene bastantes similitudes e influencias de lo que es, por ejemplo, King Diamond. Tiene un estilo muy influenciado por música desde lo que es el doom metal ya más pesado, incluso influencias de, por ejemplo, ABBA, de grupos de música de los años 70. Parte la banda con este disco con una esencia bastante oscura, con un sentido bien diabólico. El Papa Emeritus I, que es el primer papa que parte con el grupo, tiene una imagen de un papa bastante escalofriante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este disco lanzó a la banda a la fama oficialmente, y más famosos se hicieron ya que durante esta primera gira la banda empezó a participar en festivales como el Hellfest, en festivales pequeños de Suecia o partes de Europa, y bueno, así se dio la fama de Ghost en un principio. Bueno, el año 2013 la banda lanza su segundo disco oficial llamado Infestisuman, que para muchos es el mejor disco hasta el minuto de la banda. Un disco que tiene bastantes temas ya clásicos para la fanática del grupo, como por ejemplo Year Zero, Cool Zombie Queen, entre otros temas. Y bueno, este disco ya tiene un sonido bastante mejorado a lo que fue la primera edición de la banda. Y el estilo que tiene este disco ya es más masivo, ya que tiene una mejor imagen. El grupo ya en cuanto a marketing ya estaba mucho mejor posicionado, ya era bastante conocido y más famoso se hizo todavía porque se sumó a una gira que realizó Iron Maiden y estuvo casi todo el año 2013 participando en esa gira con el disco nuevo. El Papa Emeritus II empezó a tener esta nueva imagen que la misma banda empezó a darle, un estilo de un hombre mayor que tiene esta impronta de gigoló, un tipo seductor, que fue la imagen que le fue dando el grupo a este nuevo papa. Bueno, este disco para muchos, como ya lo dije, es el mejor de la banda, es el más exitoso y bueno, este disco fue el que la posicionó la banda dentro de los grandes carteles de festivales de música de metal. El año 2015 la banda lanza el disco Meliora, que es el disco que tengo acá. Este disco impone una nueva imagen dentro de la banda. Bueno, para los que no saben, Ghost cada vez que lanza un disco nuevo tiene una nueva imagen, ya que los Ghosts o los Nameless Ghosts, que son los músicos de este grupo, cambian su imagen, renuevan su vestimenta, renuevan las máscaras o la identidad que tengan en el escenario. Y el Papa, por sobre todas las cosas, es el que va cambiando. Va sumando al Papa Emeritus 1, 2 y 3, que en este caso sería el tercero. Bueno, el Papa Emeritus 3 impone una imagen totalmente más juvenil, más jovial,
Es un papa que es mucho más cercano a la gente. Tiene este estilo que es como ya más de un papa que hace un espectáculo, un showman por así decirlo. Y bueno, Meliora para mí yo lo pongo dentro de uno de mis discos favoritos de música de metal, ya que para mi gusto tiene un estilo que es único, ya comparado con los otros dos álbumes anteriores, ya que en los dos álbumes anteriores podemos tener claras referencias hacia otros grupos, hacia otras bandas. De hecho, para cuando la banda lanzó Infest y Sumo en el segundo disco, tuvo algunas polémicas con respecto a un tema específico, ya que una de las partes del tema era exactamente igual a una de King Diamond. Mucha gente no le gustó mucho Meliora porque tiene temas que son bastante variados y que incluyen temas muy pesados, como también el primer tema acústico oficial de la banda. Y, bueno, los singles más conocidos de Meliora son From the Pinnacle to the Pit y Series, que son, de hecho, este tema Series fue el que logró que la banda consiguiera su primer Grammy oficial. Así que destaco a Meliora en ese sentido. Y bueno, recientemente la banda después ha empezado a lanzar nuevos pequeños LP, que son discos más de 4 o 5 temas. Y hasta ahí llegó la imagen de lo que fue Ghost en su tercera etapa. Hoy la banda viene con un carácter renovado. Después de la gran polémica que hubo con los integrantes de la banda que decidieron marcharse del grupo, Tobias Forge, que es el gestor de Ghost, que es el que caracteriza a los papas, empezó a renovar este nuevo proyecto de Ghost y llamó a nuevos músicos, que hasta el minuto no se sabe la identidad de ellos. Lo que sí podemos destacar dentro de la nueva imagen de Ghost para su cuarto disco es que por primera vez incluyen a una mujer dentro del grupo, que lo cual lo encuentro fantástico. Encuentro muy bueno esta nueva incursión de meter a una Goulet, por así decirlo, a la banda. Al parecer ella va a ser la bajista del grupo, todavía no está claro, pero por lo que se va a entender parece que sí. Con esta nueva imagen, esta nueva máscara que le dieron con esta identidad femenina, y lo cual lo encuentro notable. Lo que también puedo destacar o que me llamó la atención de este nuevo trabajo de Ghost, en especial del single, el videoclip de Rats, es que pude notar de que al parecer la banda ya no tiene a un segundo guitarrista. Todo el rato participó tenía dos guitarristas, y que la cuestión es que de un momento a otro uno de los guitarristas ya no está, así que podemos ver a uno, lo cual me sorprende un poco. Y bueno, la nueva imagen que tiene este cardenal, porque ya no es un papa, es un cardenal que está camino a transformarse en un papa, el cardenal Copia, me sorprendió bastante la propuesta que tiene en este nuevo video, que lo vemos como bien histriónico, bailando, lo cual es muy raro para una banda como Ghost. Pero eso es lo que ha ido haciendo la banda a medida de que han lanzado sus discos. Han ido probando cosas nuevas, experimentando, y eso le ha generado en cierta forma una dualidad en cuanto a su fanaticada. Mucha gente ha criticado a la banda, la ha dejado de seguir por lo mismo, por estas nuevas propuestas que ha empezado a hacer la banda, de ritmos mucho más poperos o canciones mucho más comerciales, con una identidad mucho más alejada de lo que es el inicio de la banda, ¿no es cierto? Y bueno, lo que la gente ha tratado de... Lo que la gente ha criticado es eso principalmente. Esta nueva propuesta de Ghost, de que ya las canciones ya no suenan igual, de que los discos han ido cambiando con el tiempo, de que el sonido que tenía Ghost originalmente ya no es lo mismo. También lo que puedo destacar del nuevo videoclip de Rats, me gustó mucho este mensaje oculto que deja la canción, ya que mucha gente piensa de que es solamente un tema para abrir los conciertos, como ya lo dijo Tobias, pero no, pues el videoclip demuestra este tema de la peste bubónica, peste que provocó que por culpa de la plaga de ratones la gente muriera durante la época de la Edad Media. Y vamos a ver de qué se va a tratar esta nueva edición de Ghost llamado Prequel. Ya está la carátula o la portada del disco ya disponible. El disco sale el 1 de junio de este año, y el primer tema que ya podemos saber de este nuevo disco es Rats.
Así que esperemos de qué se va a tratar. Yo obviamente voy a hacer un review previo al lanzamiento del disco, porque me interesa saber de qué se va a tratar, cómo van a ser el resto de los temas, si es que van a lanzar un nuevo single. Y vamos a estar atentos a eso por lo mismo, para ver si podemos hacer una video reacción o hacer un nuevo review. Bueno chicos, no se olviden darle like a este video si les gustó, compartirlo y suscribirse, y obviamente sugerirme qué otra banda les gustaría que hiciera un próximo video de review, de top, etcétera, etcétera. Así que nos vemos, adiós. Agradezco a Pretty Hate Machine, ya que suya fue la idea para este video.